Eminencia, queridos amigos, amigas, es un placer encontrarme con vosotros en este lugar, un espacio que no solo acoge actividades deportivas, artísticas y culturales, sino emociones profundas del ser humano, la alegría, la admiración, el entusiasmo y la esperanza, así como la tristeza y la frustración. En este hermoso país es imposible no admirar la huella de creatividad que atraviesa su historia y da forma a su identidad. Una hermosura visible en sus ciudades, en sus calles, sus monumentos, en las plazas y jardines, en sus universidades e iglesias, en la música, la pintura, la danza, en su gastronomía. Aquí se percibe también el alma de las generaciones que transformaron el paisaje y le dieron un rostro propio. Y eso nos revela en cada trazo la inteligencia y la voluntad que residen en el alma humana. Tras contemplar con detenimiento estas maravillas creadas por las generaciones anteriores, surge inevitablemente una pregunta que nos interpela a todos. ¿Qué herencia estamos dejando al futuro? Y por ende, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo? He escuchado con sumo interés cada una de las intervenciones de los panelistas. Coincido con vosotros. Nuestra sociedad, en efecto, posee una extraordinaria capacidad para producir, innovar y comunicar. Sin embargo, parece que todavía necesitamos aprender a custodiar el alma de aquello que ésta genera. De lo contrario, corremos el riesgo de ser expertos en los medios y eficaces para producir, pero inciertos acerca del por qué, para qué, con quién y para quién se produce. En este contexto, la Iglesia, consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo. En el ADN de la humanidad está radicado el deseo de bien, de belleza, de verdad. Y es a partir de esa aspiración profundamente humana y de nuestra experiencia plurisecular que la Iglesia propone caminos para una vida digna y el bien común. A este propósito, San Pablo VI afirmó ante las Naciones Unidas que independientemente de la opinión que se tenga del Pontífice de Roma, es bien conocida su misión. En cuanto experta en humanidad, la Iglesia no se desentiende de nada verdaderamente humano. Por esta razón, la actitud de diálogo es parte integrante de su vocación. Hoy constatamos cómo la cuestión decisiva sigue siendo la misma. ¿Qué significa ser verdaderamente humano? La Iglesia comparte con humildad, pero también con firmeza aquello que ha descubierto en la experiencia de la fe, que Jesucristo responde a las grandes preguntas sobre la vida humana y su plenitud, ya en este mundo y hasta su culmen en la eternidad. Por eso
la persona humana permanece siempre como el camino primero y fundamental de la Iglesia y el corazón de toda auténtica vía de desarrollo humano integral. Y entonces, ella no puede desentenderse de la cultura porque a través de ella el hombre en cuanto hombre es más. Y justamente porque cultura evoca cultivo, como sugiere la raíz etimológica que ambos términos comparten, estamos llamados a preguntarnos qué es lo que hoy sembramos, qué es lo que florece y que se marchita silenciosamente en nuestra sociedad, qué valores estamos preservando y cuáles estamos dejando morir. Son preguntas profundas, necesarias y que no pueden ser ignoradas. Para atender a estos interrogantes es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto. En los varios sectores de la actividad humana debemos cuidar el lenguaje que se utiliza, escrito, oral, y en el entorno digital, también el de las imágenes, porque la comunicación nunca es neutral. Toda expresión habla, transmite, puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano. Así pues, tejer redes es un diálogo entre instituciones centrado en la dignidad humana. Ello comporta, por ejemplo, que la universidad no vive de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad, que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses, que el arte no tenga como fin solo a los élites, que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz. Nuestra aportación al diálogo, desde una visión cristiana de la vida, sabe que el Creador ha entramado al ser humano con hilos de amor, ya que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, Dios que es amor. Aquí reside el fundamento de la inalienable dignidad humana, cuyo absoluto respeto es la base del diálogo. En segundo lugar, tejer redes significa crear juntos. La fe, afirmó el Papa Benedicto XVI, es amor y por ello crea poesía y crea música. La fe es alegría y por ello crea belleza. Todos hemos experimentado algo hermoso, tanto que nos cambió interiormente: una canción, un poema, una iglesia silenciosa, una voz, una mirada, incluso un partido de baloncesto vivido con amigos. No es extraño entonces que la proclamación de la Buena Nueva y la conciencia de sabernos hermanos se exprese con forma de saeta en una Semana Santa, de poesía mística, de maestría literaria en autores como Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Calderón de la Barca o en la prosa serena de Santo Tomás de Aquino.
de quien hemos heredado los hermosos himnos del Corpus Christi que celebramos hoy. Todo ello muestra el vínculo entre lo material y lo espiritual que constituye nuestra existencia. Tejer redes significa, en tercer lugar, servir de modo desinteresado. Una mirada objetiva revela que hombres y mujeres movidos por la fe han edificado hospitales y escuelas, dieron pie a iniciativas solidarias y hablaron con un lenguaje que dignifica a las personas. Por eso, cabe preguntarse con honestidad si el mundo, y en particular Europa, habría forjado su identidad sin la huella espiritual que ha impregnado su historia. No se trata de una provocación, sino de una invitación a pensar si la eternidad que irrumpió en el tiempo y el espacio mediante la encarnación de Jesucristo pueda volver a reconciliarse con lo cotidiano. En serio, ¿es posible creer que la Europa a la que tanto amamos sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad? Sigue vivo el grito de mis predecesores: no temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo. Jesucristo no nos quita nada y nos da todo. Quiero preguntarme en voz alta, ¿quiénes están siendo excluidos a pesar de sus virtudes y capacidades? No podemos ignorar que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y a la Iglesia. En efecto, Cristo le devuelve al bien común el lugar que le corresponde en cuanto árbitro sapiente que apacigua la codicia de unos y nutre la esperanza de otros, mientras anhela salvarlos a todos. Esta Iglesia, experta en humanidad, aunque a veces camina contracorriente, insiste en que las estructuras económicas institucionales son justas solo en la medida en que sirven al desarrollo integral de la persona y favorecen la participación responsable de todos. Permitidme dirigir finalmente vuestra atención a un mundo que, como sabéis, no me es ajeno, el de deporte. Pensemos cuántos de nosotros aprendimos el respeto por el adversario en un campo de juego más que escuchando un discurso. ¿Cuántos deportistas nos enseñan a perder sin odiar, a ganar sin humillar o a levantarse después de caer? Sobre esto, San Juan Pablo II, como deportista y pastor, declaró: en estos tiempos en que, por desgracia, diversas formas de violencia y por lo tanto de odio tienden a desgarrar nefastamente el tejido de la solidaridad social, vosotros, los deportistas,
contribuís por vuestra parte a dar un testimonio luminoso de cohesión, de paz, de unión, en una palabra, de saber estar juntos. Estas palabras son más actuales y oportunas que cuando resonaron por primera vez. Queridos amigos, os invito entonces a hacer hilos nuevos para tejer redes nuevas que armonicen todos los ámbitos de la vida, para entramar una sociedad renovada en donde el tiempo se impregne de eternidad, la cultura custodie la memoria y favorezca el diálogo, la educación promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico, el arte despierte asombro y genere emociones nobles. La empresa reconozca la dignidad de la persona y el trabajo siga siendo motor de esperanza. Seamos hilos nuevos, acogiendo el consejo de San Pablo. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. No os tengáis por sabios, a nadie devolváis mal por mal. Procurad lo bueno ante toda la gente, en la medida de lo posible, y en lo que dependa de vosotros, manteneos en paz con todo el mundo. Porque en todo ello se juega que en el porvenir siga resplandeciendo nuestra magnífica humanidad. Muchas gracias.